Estamos en este mes compartiendo acerca de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de los niños. Qué importante es que la nueva generación entienda el desafío de Dios. Nosotros encontramos en la Biblia el desafío de Dios para varias personas jóvenes que fueron confrontados pronto en su vida y que fueron desafiados por Dios. Y por eso yo he querido compartir esta enseñanza con un título que es Déjalo todo y sígueme. Porque ser religioso, lo hablábamos hace un rato con Sammy mientras estábamos evangelizando en la calle, con una persona que tenía una mala experiencia por lo visto, y para evitar hablarnos a nosotros que estábamos compartiendo la palabra, un poquito de invitaciones, nos dijo: yo soy ateo, yo no le hago a nada, y siguió de largo. Pero cuando vino de regreso de su compra, lo estábamos esperando para preguntarle cómo así que era ateo, ¿verdad? Y gracias a Dios nos dio un tiempo para platicarle. Y cuando yo le empecé a preguntar a este hombre qué creía, me empezó a contestar, me empezó a dar algunas respuestas. Y me di cuenta que sí tenía una fe. Me dijo: sí tengo una fe. Bueno, ¿y no que eras ateo? Pues no, es que lo que pasa es que yo lo que no quería era tener una plática con gente religiosa. Yo no quiero nada con ninguna religión. Y le dije: yo no te quiero hablar de religión, yo te quiero hablar de una relación. Tú no necesitas una religión para tener una relación con Cristo. Y resulta que al final sí creía. Y se fue con una recomendación de parte nuestra, en donde le dijimos que no se olvide de Cristo, que ahí está para él, que él no necesita ningún intermediario para llegar a Dios, sino es Jesús. Y que esa relación estaba esperando Dios que creciera cada día. Y él ya se fue con el desafío. Le dijimos: no sabemos si te vamos a volver a ver, pero lo importante es que no te olvides de Cristo. Y yo quiero decirle a los jóvenes hoy que el Señor Jesús tiene un desafío para ti. A los jóvenes les gustan los retos, ¿no es cierto? Les gusta que les pongan algo así como: a ver si puedes, a ver si te crees capaz. Yo quiero preguntarte hoy, joven, ¿te crees capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo? Porque yo no quiero hablarte de un evangelio acomodado, porque yo podría hoy hablarte de un evangelio en el que yo quede bien, mi iglesia quede bien, y parece que todo es muy lindo, pero no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un desafío difícil, serio. Y para eso quiero llevarte a la palabra, porque no importa lo que yo diga, sino lo que la palabra dice. Quiero llevarte a una primera historia que está en Génesis capítulo 25, que es la historia de un par de jovencitos que estaban en ciertas disputas, que creían cada uno que merecía lo mejor en su casa de papá y de mamá. Y siempre había una rivalidad entre ellos porque eran muy diferentes. A veces entre los hermanos hay rivalidades. Siempre los hermanos, no importa cuánto sean, ¿verdad? Bueno, si es uno, él es el único, ¿verdad? O la única. Pero si son varios, 2, 3, 4, 5, 10 hermanos, siempre los hermanos quieren la atención de papá y mamá y quieren ser los favoritos. Y muchos de los traumas de la niñez vienen precisamente porque los hijos a veces se sienten ninguneados. Se sienten como que no valen, como que es que mi mamá nunca me puso atención porque prefería a fulanito, prefería a sutanito, a mí nunca me voltearon a ver porque éramos muchos, qué sé yo. Pero ¿por qué no mejor cambiar la historia de nuestra vida a través del aprendizaje de la palabra? Y veamos lo que nos tiene esta historia. Esaú, como todo hijo, quería ser hijo favorito, pero no estaba dispuesto a dejar de amar más lo terrenal que la bendición de Dios. Mira conmigo, Génesis 25, 27 dice, Génesis 25, 27 dice: los niños crecieron, ya no eran niños, ya estaban grandotes, y Esaú fue un hombre de campo y cazador experto, pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas.
Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba. O sea, su papá quería más a Esaú porque le llevaba animalitos muertos, comía de lo que cazaba, dice. Pero Rebeca, o sea, la mamá, amaba a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom, porque Edom significa rojo. O sea, es como que le pusieron el apodo, ahí viene el rojo, el Edom. Y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció, ¿qué cosa? La primogenitura. ¿Qué es eso, pastor, de la primogenitura? Pues eso es una bendición especial para el hijo mayor, el primer hijo. A ese, los judíos, a sus hijos, les dan una bendición especial. Tiene una bendición especial el primogénito, ¿sí? Y ustedes saben que Jacob y Esaú estaban compartiendo el vientre, ¿sí? Pero se adelantó Esaú a Jacob. Dice en la palabra de Dios que esos venían peleando desde el vientre. Y que cuando salió Esaú, dice que venía prendido del carcañal su hermano Jacob, de la manita. O sea, nació el primer niño y nació la manita del otro, ¿verdad? Que venía agarrado del pie, como que dice: no te me vas, y se le escapó. Quiere decir entonces que siempre existió una rivalidad, existió una lucha por ser el mejor. Pero había una lucha distinta entre ellos dos. El cazador, Esaú, era un hombre de mundo, era un hombre apegado a lo terrenal, era un hombre de lo que miro es lo que creo. De donde yo pongo el ojo, ahí pongo la flecha. Ese no se le iba a ningún animal, siempre que estaba cazando algo le traía. Papá nunca venía con las manos vacías. Pero Jacob era diferente, ese era más hijo de mami. Dice que mamá prefería a Jacob porque era más tranquilo, era un hombre de tiendas, dice, yo me lo imagino ahí. Y como era un hombre más tranquilo, como que le gustaba cocinar. Y estaba un día cocinando, aprovechando él que sabía que su hermano iba a venir, cansado y con hambre. Y ya le tenía preparado un guiso que sabía que era el guiso que a él le gustaba. Ese guiso rojo que le puso el apodo de por vida, que le puso Edom. Pero ¿dónde estaban los intereses de Jacob? Los intereses de Jacob no estaban en las cosas terrenales nada más. Jacob había entendido que la primogenitura era una bendición especial para el hijo más grande, para el primer hijo. Y entonces esa bendición le había caído a su hermano, pero no a él. Y él la quería, y él veía con tristeza que su hermano menospreciaba esa bendición, pero él anhelaba esa bendición. ¿Cómo podía hacer Jacob para tener esa bendición? ¿Acaso podían meterse en el vientre de su madre otra vez y volver a nacer y él ser el primero? No, ya no se podía. Pero él anhelaba. Él quería tener esa bendición especial. Pero ¿saben una cosa? Lo más tremendo es que mientras uno anhelaba con todo su corazón esa bendición, Jacob, Esaú la menospreciaba, se burlaba de eso. Esaú era el clásico joven que cuando le dicen: mira, la bendición de Dios sobre ti porque tú eres primogénito, él decía: nah, ¿a mí de qué me sirve eso? Y yo, ¿para qué quiero esas cosas espirituales? No sé, a mí háblenme, a mí platíquenme de cosas, a mí sírvanme un buen plato de lentejas y platicamos. Esas cosas eran las que le interesaban a Esaú, las cosas que se veían tangibles.
Hoy en día la juventud quiere las cosas tangibles, las cosas que se tocan, las cosas que se saborean aquí y ahora. No le platiques a un joven de la eternidad, del futuro, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, porque te va a decir, perdóname, no te entiendo. Yo necesito que me platiques de las cosas que están de moda ahorita, de la tecnología. Platícame de viajes, platícame de conocer el mundo, platícame de buena ropa, de cosas interesantes, de una buena fiesta. Pero cuando tú les hablas de las cosas de Dios, parece como que les estás hablando de otro planeta y no les interesa. Pero yo te quiero decir, joven, que hay una diferencia grande entre aquel joven que es como Esaú y aquel joven que es como Jacob, porque Dios se da cuenta. Y sabes tú la historia resumida de Jacob y Esaú, te la resumo bien fácil. Terminó agarrando Jacob la bendición de la primogenitura, porque aquel se la vendió por un plato de lentejas. Le digo, ¿y a mí de qué me sirve ahorita que me estoy casi muriendo del cansancio y del hambre? La primogenitura, a ver, para acá esas lentejas, y aquí te diré de una, te juro que te regalo la primogenitura. Y ahí se deshizo de ella. Y cuenta la palabra de Dios que Jacob, ni lento ni perezoso, con la complicidad de su madre, llegó con su papá y le fue a pedir que lo bendijera, pero se hizo pasar por su hermano. Y como su hermano era un hermano velludo, ¿verdad? Y él era lampiño, él dice que hasta unas pieles se puso para que si el papá lo tocaba, porque el papá ya estaba ciego y veías para comprobar si era su hermano, pues se puso las pieles y dice que el papá le creyó. El pobre viejito creyó que estaba bendiciendo a su favorito, a Esaú, pero estaba bendiciendo a Jacob, al equivocado, al que no era el merecedor de la primogenitura. Escucha bien, otro puede venir y tomar tu lugar. Otro más vivo puede venir a agarrar la bendición que Dios tiene para ti, por cuanto tú la menosprecias. Que no se te adelante otro más vivo, porque cuando sientas, se van a llevar tu primogenitura. Satanás es un experto en engañar a las generaciones, y esta generación está engañada, engatusada, encandilada, sorprendida por las cosas terrenales y efímeras, pero no entienden las cosas eternas. Jacob fue astuto y pensó en las cosas eternas, y él se terminó quedando con la primogenitura. ¿Saben usted que a Jacob Dios le cambió el nombre más adelante? ¿Y saben cómo le puso? Le puso Israel. Él, el nombre de él es el nombre que tiene esa gran nación, la nación de Jesucristo. O sea que, ¿cómo se tenía que llamar el pueblo de Israel? Pues hasta donde sabemos se tenía que llamar Esaú. El pueblo, imagínese usted, el pueblo de Esaú bendice el pueblo de Esaú, ora por el pueblo de Esaú. No escucha usted eso, ¿verdad? Usted escucha, ora por el pueblo de Israel, bendice el pueblo de Israel, porque en ese bendito pueblo nació nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué cosas maravillosas puede hacer Dios con la vida de un joven que entiende que las cosas eternas son más importantes que las cosas terrenales? Dice la palabra, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hazte tesoros allá arriba donde los ladrones no pueden robar, donde no el óxido no corrompe, en donde la polilla no se come la madera. Hazte tesoros eternos, joven. Cambia tu forma de pensar. Esaú quería ser el hijo favorito, ¿verdad? Pero no estaba dispuesto a dejar de amar más lo terrenal que a la bendición de Dios. Yo te pregunto, hijo, hija, ¿verdad que qué bonito ser el favorito de papá, mamá? Qué bonito ser el favorito de Dios también. No, hermano, Dios no tiene favoritos, mire, pero sí tiene consentidos. Yo me cuelo por ahí, mi esposa también. Lo creemos. Si usted lo cree, conforme a su fe le va a ser hecho. Pero si usted vive alejado de Dios, tú vives alejado de Dios y no te interesan las cosas de Dios, te va a pasar las de Esaú, ¿sí? Por no poner la prioridad en las cosas de arriba. El Señor Jesús te dice hoy, déjalo todo y sígueme.
No negocies tu primogenitura, no negocies tu bendición, que el enemigo, que el príncipe de las tinieblas de este mundo no te engañe y no te engatuse con las cosas ahorita terrenales que como le gustan a la gente. Los jóvenes venden su alma, su primogenitura, por una tontería que va a pasar, por un momento de placer, por un momento de goce terrenal. Así se está llevando Satanás a miles de almas al infierno. Han entregado su alma por tener goce terrenal, pero no es eso lo que Dios quiere para ti, joven. Dios quiere para ti una bendición aquí y en la eternidad. No te estoy hablando de posponerlo todo, no, te estoy hablando de caminar en este mundo con alguien a la par tuya. Te estoy hablando de no caminar en este mundo como en un desierto solitario, sino caminar en este mundo con Cristo a la par. Que vengan pruebas, aunque sea difícil, aunque el llamado y el desafío de Dios es grande. Hay jóvenes como Jacob que se atreven a dar el paso. Dice en la palabra de Dios que Jacob hubo un momento en que luchó con Dios. Dice que se le apareció el ángel de Jehová y peleó con él porque se iba, le dice, suéltame porque ya está amaneciendo. No te suelto hasta que no me bendigas. Y dice que el ángel le tocó el muslo y quedó para toda su vida cojo. Su muslo quedó tocado, pero lo tuvo que bendecir, ¿sí? Por cuanto él venció en su lucha. Los jóvenes hoy en día tienen que vencer en su lucha. Tienen que agarrarse de Dios. Tienen que decirle, Señor, yo no te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué quieres que te dé? Pero yo quiero la primogenitura. Miren, qué astuto. Jacob negoció por lo mejor y Esaú se quedó con lo peor. Cómo se remordía luego la conciencia, cómo le dolía a Esaú el haber perdido esa bendición. Quiso hasta matar a su hermano, porque el otro fue más vivo que él. Díganme ustedes, ¿conocen ustedes gente judía? Son gente muy viva, muy pilas. Son gente muy buena para hacer negocios, gente muy próspera, muy bendecida por Dios. Traen esa genética de Jacob, ¿sí? Esos luchadores por la bendición. Sé tú como uno de ellos. Sé tú, mira, tenemos esa gran bendición. Dios nos ha hecho a nosotros pueblo sin ser pueblo. El pueblo al que Él dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero nos hizo a nosotros un pueblo a través de Cristo. ¿Por qué, joven, por qué no aprovechas esa gracia? Aprovechas ese perdón, aprovechas esa ventana de misericordia para ser tú un Jacob que se va a negociar por lo más importante que es lo eterno. Hoy te dice el Señor Jesús, déjalo todo y sígueme. Mire, ese momento de Jacob y Esaú fue el momento en que Jacob se las jugó todas para estar con Dios. Se la jugó toda. ¿Saben que se quedó sin nada después? Como el hermano lo quería matar, mamá le dijo, escuché que como que tu hermano te quiere matar, andate de aquí. Y se tuvo que ir. Perdió a papá, perdió a mamá y perdió al hermano porque el hermano lo quería matar y perdió su tierra, su comodidad en casa y tuvo que irse. ¿Por qué? Porque le cobraron un precio por su decisión. Agarró la primogenitura, pero tenía que pagar un precio. ¿Por qué tenemos que pagar un precio? Y no es por gracia, pues sí, por gracia es la salvación, pero tenemos que pagar un precio en nuestra persona. Hay una negación de uno mismo. Por eso el Señor Jesús te dice, déjalo todo y sígueme, porque Él quiere que dejes tu necedad, que dejes tu propio ego, que dejes tu propia decisión, que dejes por un lado tu propio yo que tanto te asedia, para poderle decir a Jesús, yo te entrego mi vida, yo quiero tu bendición, doy lo que tenga que dar con tal de tener tu bendición. Yo quiero ir a una segunda historia muy bonita también. Ve conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 17. Hablando de dejarlo todo y seguir a Jesús. Marcos 10, 17 al 30. Aquí quiero hablarte del hombre rico que anhelaba la vida eterna. Algunos le ponen ahí en la Biblia el joven rico. Ninguna prueba fehaciente que era un joven, pero pensemos, ¿verdad?
Él menciona que en su juventud, dice por ahí, pero digamos que era un hombre joven y rico, que anhelaba la vida eterna, pero no quería dejar su riqueza. Otro que cometió el error de Esaú, de aferrarse a las cosas terrenales. Lee conmigo la historia, por favor. Marcos 10:17, escúchala. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿y por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Versículo 19. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mira, a mí que se me hace que se vivía aquí en los Estados Unidos. Aquí yo miro a los jóvenes inundados de posesiones. Se compran el carro de sus sueños. Es lo primero que hacen, ¿verdad? Cuando tienen un trabajo, se compran el carro de sus sueños. Es lo primero que hacen. Quieren el celular de sus sueños, lo compran. Aquí se puede con la plata. Aquí solo es cuestión de que la gente trabaje duro y va a alcanzar lo que quiera. Pero ¿es eso lo que Dios quiere para ti? ¿Solo que tú tengas dinero? ¿Solo que tengas carro? ¿Que tengas el mejor celular? ¿Que te eches encima la mejor ropa, los mejores zapatos, las mejores marcas? ¿Será que la vida es eso? ¿Consistirá la vida del hombre en la cantidad de posesiones que tiene? Dice la palabra que no, que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y entonces, ¿qué nos están enseñando? Cuando nos dicen: tú eres capaz de alcanzar todas las cosas, lo que te propongas lo vas a hacer. ¿Qué nos dicen eso? ¿Será eso lo que Dios nos dice? ¿O nos está diciendo Jesucristo: déjalo todo y sígueme? Escúchame. Aquel hombre ya había alcanzado el éxito. No era ningún pobre, era un hombre que tenía recursos y no era ningún tonto. Vio a Jesús y dijo: ese Jesús, me gusta su mensaje. Hoy Jesús, es que me encanta Jesús, soy fan de Jesús. Si Jesús hubiera tenido plataformas sociales como Facebook, Twitter, él las hubiera seguido. Él era un fan de Jesús. Hay muchos jóvenes que son fan de Jesús, dicen: Jesús es buena onda, me gusta. Pero no se trata de ser fan de Jesús. No se trata de simpatizar con Jesús. No se trata de tener una medallita de Jesús colgada en el pecho, una crucecita. Se trata del llamado radical de Cristo. Y el llamado radical de Cristo, este hombre lo rechazó al final. Ese hombre que se arrodilló, miren ustedes que debe haber sido un actor, por lo muy menos, ¿verdad? Era histriónico. Yo me imagino cuando le salió al encuentro a Jesús y se le arrodilla en un segundo, ¿qué iba a hacer Jesús? Tenía que parar, ¿verdad? Porque el hombre arrodillado ahí enfrente de él, un hombre rico, y le dice: Maestro bueno. Miren ustedes cómo le llegó con esa arma. Y le dice: bueno, no. Bueno, solo el Padre que está en los cielos, le dijo. Ni Jesús aceptó ser bueno, mucho menos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos buenos. A veces tú platicas con la gente y te dicen: no, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, hasta buenos deseos tengo para los demás, hasta le pido a Dios por los demás, yo soy buena gente. Pero no se trata de ser buena gente, porque nadie es bueno. El único bueno se llama Cristo. Ni Él recibió el apócope de bueno, no lo aceptó. Él dijo: bueno, solo el Padre, mucho menos nosotros. Entonces somos malos adentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. Este hombre, al final de cuentas, aunque estaba de rodillas delante de Dios, se puso triste cuando Cristo le dijo: bueno, una cosa te falta, ¿verdad? Te dice: ya cumpliste todos los mandamientos, la moral, toda la moral, la ley moral ya la había cumplido. Y le pone Jesús
exactamente el desafío que hace que muchos jóvenes se desanimen hoy en día. Lo miró con mucho amor y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y después de eso ven y sígueme. Joven, ¿qué es a lo que le has puesto el corazón? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Cristo? Véndelo, dáselo a los pobres y sigue a Cristo. Deshazte de cualquier cosa que te estorbe para buscar a Cristo. Déjalo todo. Este es un mensaje radical. Yo no estoy negociando contigo, no te estoy poniendo un evangelio fácil. Te estoy poniendo delante de ti un evangelio difícil para valientes, para personas que estén dispuestas a escuchar lo que Dios dice y no lo que quieren escuchar tus oídos. Si a ti te han dicho: no, hombre, mira, eso solo es de ir a la iglesia un rato, medio portarse bien y ahí nos vamos. No, Señor, no es así. Este evangelio es para valientes. Este evangelio es para gente que acepta desafíos reales. Este evangelio no es para jóvenes cobardes. Este evangelio es para jóvenes valientes, aquellos que estén dispuestos a darlo todo por Cristo. Este hombre salió derrotado de su encuentro con Cristo. Todos estaban choqueados. Yo me imagino que estaban muy jóvenes todavía los discípulos y se voltean a ver unos con otros y se rascaban la cabeza y decían: ¿qué acabamos de escuchar? Versículo 23. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Estás conmigo? Versículo 28. Pedro comenzó entonces a decirle: ¿cómo sabes? Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire usted qué calibre de gente con la que andaba Jesús. Versículo 29. Jesús respondió: de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Díganme ustedes si Jesucristo es radical o no. Díganme ustedes si el reto para los jóvenes que están escuchando es fácil o es difícil. Yo sé que no es fácil. Esto no es de religión. Esto no es de un ratito sábado por la tarde o domingo por la mañana. Esto no es de maquillarse un poquito la vida para que se mire medio bien por fuera mi vida y por dentro esté lejos de Dios. No, esto se trata de algo radical, de dejarlo todo por Cristo. Hoy te dice el Señor: déjalo todo y sígueme. El joven rico fracasó queriendo negociar con Cristo, como diciéndole: yo te quiero servir, yo quiero la vida eterna, pero realmente no quería seguir a Jesús. Es lo que quería, que le dijeran: ya estás salvo, ya no tienes de qué preocuparte, vete a tu casa feliz. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: solo una cosa te falta, dejarlo todo y seguirme, porque el gran estorbo de ese joven era su riqueza. Hoy te pregunto, joven, ¿cuál es tu riqueza? ¿Tu conocimiento? ¿Tu inteligencia? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tu familia? ¿Tus propios deseos? ¿Tus propias metas personales? ¿Esa es tu riqueza? El Señor Jesús te dice: déjalo todo y sígueme. Si tú estás dispuesto a decirle a Jesús: ok, todo te lo entrego a ti, yo quiero servirte, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser un joven, una joven tuya, Señor. Nada me estorba. Pero si tú eres rico como el joven rico,
porque tienes una riqueza que ocupa tu corazón y le dices a Jesús, ahorita no, pero en el futuro. Eso sería muy triste. Que tú pospongas tu relación con Cristo para una época en la que ya estés preparado, cuando Cristo te está llamando en tu temprana edad, para que no te vayas a contaminar con el mundo, para que no te vayas a revolcar con el pecado que Satanás tiene a los jóvenes para que se pierdan. Qué bonito cuando un joven se decide por Cristo a la edad más temprana posible. Cuando le dice, aquí está mi vida, Señor, yo no te voy a interponer nada. Pero conforme va siendo dueño de sus propias decisiones, se va enriqueciendo en su corazón, va metiendo tesoros en su corazón y eso lo aleja de Dios. Yo te dije que esta no era una plática tibia, que esta es una plática para jóvenes valientes. Yo no les voy a mentir. Por llenar la iglesia, decirles, aquí es fácil, no vengas aquí, no importa usted, no importa cómo se comporte, solo con que asista a la iglesia un rato ya está usted salvo. No, mentira. Tú necesitas una decisión radical por Cristo. Tú necesitas dejar todo de lado y entregarle tu corazón a Él. Pero sigamos viendo más ejemplos. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 1. Veamos el momento en que estos discípulos, que estaban asustados en este momento, diciendo, ¿y quién va a poder entrar entonces en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, para los hombres es difícil, pero para Dios es posible. ¿Sí? Quiere decir que sí se puede. Veamos, entonces retrocedamos un poco al momento en que estos discípulos encontraron a Jesús, o más bien Jesús los encontró a ellos. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aquí está Simón, Pedro, lo conocemos nosotros, pero ahí le decían Simón, y sus compañeros, estuvieron ellos encontrándose con Jesús. Veamos lo que dice Lucas 5:1. Lucas 5:1 dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón, le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca, que básicamente el barco de Simón le sirvió como de púlpito, ¿verdad? Para tenerle un espacio para predicar y que la gente no lo estuviera apretujando. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré la red. Versículo 6. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Los hombres que no habían pescado nada toda la noche. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Mire, ahí está viendo un arrepentimiento genuino. Hoy le dicen a uno, ¿y por qué me voy a arrepentir yo? ¿Y de qué? Si acaso yo he pecado, pues. Ahora cuando uno le dice a la gente que acepta a Cristo, dicen, no, ¿y qué? Si yo no le he hecho, yo no he matado a nadie, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues ahí empezamos mal, porque no puede haber redención si no hay arrepentimiento. Todos somos pecadores. Aunque tú, joven, te sientas limpio y no has hecho nada, somos pecadores. Nacemos bajo la naturaleza del pecado. Tenemos una rebeldía hacia Dios interna y necesitamos reconocerla. Simón había reconocido el momento en que estaba delante de Dios. Toda la noche había tratado de pescar. Él sabía, era un experto, era un hombre profesional en la pesca. Él sabía que ahí no había ni un solo pescado para pescar, porque toda la noche había tratado de pescar. Pero por primera vez en su vida había recibido una orden de Dios y la había obedecido. Ahora
había encontrado al mismísimo Dios hecho hombre delante de él. Se arrodilla y le dice: aléjate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Versículo 9 dice: es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús les dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hoy el Señor Jesús está diciendo: joven, déjalo todo y sígueme. ¿Cuál era el tesoro de Pedro? ¿Cuál era su machete? ¿Cuál era de lo que él vivía? Su barco, sus redes, su profesión de pescador. ¿Y qué hizo Pedro? Simón en ese momento. Dice aquí que lo dejó todo y siguió a Jesús. Cambió la profesión de pescador de pescados a pescador de hombres en un ratito. ¿Por qué? Porque hubo una revelación a su vida. Yo le pido a Dios, jóvena y joven, que hoy te revele Dios, Jesús se revele a tu vida, se te abra el entendimiento, entiendas lo que entendió Jacob y no entendió Esaú, lo que entendió Pedro, pero no entendió el hombre rico. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta que hay dos tipos de personas? Hay gente a la que se le revela y hay gente a la que no se le revela. Hay jóvenes que van a decir: no, Señor, esto no es para mí, y se van a alejar de Jesús. Y hay jóvenes que van a decir: ya entendí, necesito entregarlo todo. Y entonces se entregan a Jesús. ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Cuál es tu barco? ¿Cuál es tu gran riqueza? ¿Cuál es tu miedo de acercarte a Jesús si Jesús no te va a hacer daño? Hay jóvenes que dicen: yo no me acerco a Cristo porque me van a quitar un montón de libertades que yo tenía, me van a quitar mis fiestecitas, mis cigarritos, mi chupe, mis popitas, mis mujeres, mi libertad, me la van a quitar. No, déjame decirte una cosa: lo que tú estás viviendo no es libertad, se llama estar atado, se llama estar esclavizado al pecado, estar esclavizado al mundo, porque no puedes vivir sin tu mundo. Jesús te quiere hacer libre de esa carga que tú tienes. Porque adentro de tu corazón hay una felicidad, adentro de tu corazón hay un vacío y tú sabes que perteneces, eres esclavo de todo eso. Pero el Señor Jesús te quiere hacer verdaderamente libre. Los discípulos eran jovencitos que no sabían nada de Dios. Y en ese momento que vieron la gloria de Dios al hacer la gran pesca de su vida, se dieron cuenta que era Jesús el que los estaba bendiciendo. Yo espero que esta palabra revele a tu corazón que Cristo te quiere bendecir, pero no por la bendición terrenal, te quiere bendecir con una eterna, porque déjame decirte que los pescados se quedaron ahí. Eso ya no fue el rollo de Simón, cambió la vida de él. Tal vez tú tienes planes, joven, que quieres realizar ya y dices: Señor, hazme los planes, y cuando ya me hagas los planes, entonces vamos a platicar. No hagas eso. No pospongas tu bendición. Al revés, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero lo más importante es que tengas a Jesús en tu vida. Déjalo todo y sigue a Cristo. Y yo quiero terminar con Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Si tú tienes un amigo joven, una amiga joven que puede ser beneficiado con este mensaje, por favor, mándale el link de este mensaje. Haz tu trabajo en el reino. Agarra tu Facebook, tu Instagram, lo que sea, y empieza a trabajar, empieza a compartir esta palabra, porque un joven, alguna joven debe ser salvo a través de esta palabra. Lucas 14, 25 dice: como grandes multitudes seguían a Cristo, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que terminarla y todos los que sepan todos los que sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacer frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000. Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Yo te dije que este mensaje no era fácil. Este mensaje es muy difícil. Este mensaje no es cómodo, es un mensaje incómodo. Si yo te hago sentir cómodo con este mensaje, yo fracasé, porque no es mi objetivo hacerte sentir cómodo. Mi mensaje es para desacomodarte de tu silla. Si te sientes inquieto y quieres salir corriendo, estoy teniendo éxito. Porque Jesús te está diciendo: si te hablaron de un evangelio tibio en el que solamente tienes que ir a calentar una silla para que estés contento y estés bien, te hablaron de un evangelio equivocado y mentiroso. Ese no es el evangelio que yo te predico. Ese evangelio es falso. El evangelio que yo te estoy hablando es de tomar decisiones en serio. El evangelio del que yo te estoy hablando y del que te habla la palabra de Dios es un evangelio de negarte a ti mismo. Es un evangelio de poner tu fe por encima de todas las cosas en Dios. Es un evangelio de creerle a Cristo. ¿Quieres tú, joven, ser discípulo de Cristo? De verdad, ¿quieres tú entregarle tu vida en serio al Señor? Renuncia a todo y sigue a Cristo. Dile: Señor, yo no me voy a aferrar a nadie, yo no voy a esperar de nadie en este mundo, yo no voy a creer que alguien me va a redimir aquí abajo, yo voy a poner toda mi fe en ti. Entonces va a haber un cambio dentro de tu corazón, vas a nacer de nuevo. No necesitas una religión, tú necesitas nacer de nuevo. Tú no necesitas una religión, necesitas una relación genuina con Cristo. Entonces me vas a contar qué pasa en tu corazón. Los discípulos le dijeron a Jesús: ok, te seguimos. ¿Y quiénes fueron esos jóvenes pescadores humildes? Después, primeros apóstoles de la iglesia. Recibieron revelación, recibieron libros de parte de Dios, cambiaron al mundo conocido en aquella época. Esos 12 hombres que se atrevieron, esos jovencitos que te atrevieron a seguir a Jesús y a dejarlo todo por un lado. ¿Quieres tú ser trascendente en tu generación? ¿O quieres ser uno más del montón, uno más de la cifra, uno más del número? ¿Quieres ser un joven que marque una diferencia donde vive, en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país? ¿Quieres ser alguien que trascienda? 2000 años después de estos jóvenes, estamos hablando de ellos todavía. 2000 años. Son 20 siglos después, estamos hablando de ellos, por cuanto se atrevieron a dejarlo todo y a seguir a Jesús. Yo quiero hacerte un llamado, tanto aquí físicamente en este lugar como allá en el internet. Un llamado para ti, joven, para ti, jovencita. No te quiero hablar mentiras, no vengo a hablarte mentiras, no vengo a manipularte para que entres a una religión. Vengo a abrirte de parte de Cristo la posibilidad de tu salvación eterna y la posibilidad de tu discipulado, de pertenecer, de ser un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo. Se puede, no es fácil, pero hay que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Tu vida es lo que Él te pide hoy. Él pide tu dinero, Él no te pide que le des algo. Jesús no pidió nada para Él. Jesús solo le pidió su corazón. Hoy Jesús te pide tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Todos los que están acá, cierren sus ojos. Ayúdenme a orar por los jóvenes. Clamemos por los jóvenes. Clamemos por los jóvenes. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Clama por los jóvenes.
Clama por la generación más joven que nosotros, que tienen ese desafío en medio de un mundo que los está engañando. Hoy Jesús te habló claro. Él no te engaña, Él te dice, así son las cosas. Si quieres estar conmigo, tienes que dejarlo todo y seguirme. Si no, no se puede. Aquel joven rico se fue triste porque muchas cosas tenía en su corazón. Pero un Simón Pedro le dijo, sí Señor, te sigo. Y le cambió la vida. Hubo un Jacob que le dijo, Señor, yo lo negocio todo por tu bendición. ¿Quieres ser tú como Jacob, que arrebató la bendición? ¿Quieres ser como Pedro, que se atrevió a creerle al Señor, y a sus amigos también, que se atrevieron a creerle al Señor? ¿O quieres ser como el joven que al final se fue triste, sin Cristo y sin ninguna respuesta que él quería escuchar? ¿Cómo quieres tú? ¿Quién eres tú? ¿De qué lado estás? ¿De aquel que se atreve a ser radical, a entregarle todo a Jesús? ¿O te vas a quedar donde estás? Si tú quieres hacer esta decisión, ora conmigo. Piénsalo bien. Si quieres verdaderamente entregarle todo a Jesús, haz esta oración conmigo en este momento. Pero hazla de verdad, de corazón. Dile, Señor Jesús, que viniste a morir en la cruz por mí, y quiero hoy recibir tu perdón. Me arrepiento de todo corazón de mi maldad, de mis pecados, de mi indiferencia. Límpiame de mis errores y mis pecados. Acéptame como tu hijo. Te acepto como mi Salvador. Yo tomo para mí esa salvación eterna, que es gratuita, pero entrego mi vida a ti, Señor, para servirte. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípula. Díselo al Señor ahí. Ayúdame, porque sé que no es fácil, pero me quiero atrever a dejarlo todo. Dile, yo dejo todo por un lado para servirte a ti, para que mi vida te pertenezca a ti y a nadie más. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu redención. Amén y amén. Déjame orar por ti un momento. Yo oro por ti, joven, ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que toques a todo joven que esté conectado en este momento, a todo joven que escuche este mensaje, toda jovencita que escuche. En el nombre de Jesús yo oro por ti, para que venga la unción del Espíritu Santo en forma de fuerza de voluntad, en forma de un espíritu radical, en forma de un poder que te empuja hacia Cristo Jesús. Y que las cadenas de esclavitud del pecado sean rotas ahora en tu vida. El Espíritu del Señor ha venido sobre sus siervos para romper las ataduras del enemigo. En el nombre de Jesús yo declaro rotas tus cadenas de esclavitud, tus vicios son rotos ahora en el nombre de Jesús. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Lo que te azota, huye de ti ahora en el nombre de Jesús. Aquello que te tiene esclavizado, huye de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Y ahora eres libre para buscar a Cristo Jesús, para hacerte discípulo de Él. Cada día de tu vida el Señor Jesús dijo, no se tu corazón ni tenga miedo. Crees en Dios, cree también en mí. Y estaré con ustedes hasta el fin, dijo el Señor. Él estará contigo siempre, nunca te va a dejar, nunca le dejes tú a Él, en Cristo Jesús. Amén y amén.